Buenas noches, queridos líderes. Un gusto saludarles una vez más y tener la oportunidad de una conversación que deseo pueda ayudarnos, fortalecernos en el ministerio que estamos desarrollando. Y gracias a Dios por el llamado que Él nos hace y en su gracia, en su misericordia, el poder ser útiles. Somos simplemente unas vasijas de barro en las manos del alfarero. El poder es de Él y del Evangelio, así que nosotros simplemente somos esos instrumentos. Que he dicho, el poder conversar esta noche y tener un diálogo que nos pueda enriquecer en los aspectos de la enseñanza y de la predicación, que podamos ser todos nosotros hombres y mujeres fieles al texto bíblico, a la palabra de Dios, enseñar la verdad bíblica en todo momento. Y esto no solo significa el hacerlo desde un púlpito, con un micrófono, por supuesto que ahí muchos de nosotros tenemos esa gran responsabilidad, pero significa también poder hacerlo uno a uno. En particular, hoy vamos a platicar acerca de un acercamiento al texto bíblico que nos va a permitir conocer, estudiar un poco más a fondo y explicar los textos bíblicos, los libros bíblicos, los pasajes, y que nos va a ayudar a ser más apegados a esa verdad bíblica. Hay un serio peligro, y creo yo que todos nos vemos tentados en este sentido a tratar de ser a veces muy buenos comunicadores y muy creativos, llamativos también, y por supuesto eso no tiene ningún problema, es algo valioso y es muy importante, pero no es lo más importante. De nada serviría ser muy buenos comunicadores si lo que comunicamos no es la verdad del Evangelio. Así que el gran desafío para todo maestro, todo predicador, cuando hablamos acerca de cómo enseñar la Biblia, no es precisamente la primera parte del cómo, es más bien el asegurémonos de enseñar la Biblia. Así que hoy platicaremos con Fermín Cuarto, pastor, autor también de un libro relacionado con cómo poder predicar mejor a las nuevas generaciones y cómo poder enseñar de una manera expositiva el texto bíblico. Así que si tenés preguntas, si tenés algo que podamos conversar, por favor lo vas anotando en la sección correspondiente, ahí en los comentarios o en la sección de las preguntas, y las hablamos entonces en esta conversación. También, por favor, decinos de dónde te estás conectando. Siempre es muy grato el poder enviar saludos, así que algunos de ustedes por acá los puedo identificar, puedo adivinar de dónde se están conectando, creo yo. Así que vamos a enviar saludos, por supuesto, aquí a Guate. Aquí vemos a Chema. Hola, Chema. Qué gusto saludarte. Perú está también por aquí presente. ¿Quién más? ¿Quién más está por acá? Algunos los confundo, no estoy seguro si los identifico bien. A ver, aquí se puede escribir un saludo. Hola, Puerto Rico, presente, excelente. Qué bien, muy bien, fantástico. Qué bueno poder contar aquí con ustedes. A ver, aquí se me fue un poco. Puedo ver dónde más están. Veracruz, México. Excelente. ¿Quién más? A ver, Estado de México. Se me fue aquí la pantalla, pero ya veo de mí. Aquí las pantallitas se mueven muy rápido. Ya a mi edad ya me cuesta verlas un poco, pero gracias por estar saludando, gracias por estar anotando desde dónde se conectan. Colombia también presente, Dallas aquí presente, por supuesto que sí. ¿Quién más del Estado de México? Fermín, hay muchas personas de México conectados hoy. Bienvenido, qué gusto contar contigo hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho Gracias. gusto estar por acá contigo. Y es cierto, esta pantallita empieza a subir, a subir, a subir. Pero saludos a todos los que están conectando. Sí, qué bueno poder tener este diálogo. Bienvenidos todos, por favor, pueden anotar por ahí saludos y si surgen preguntas o algo que valga la pena comentarlo, platicarlo, lo hacemos. Fermín, qué dicha el conversar hoy, qué bueno saludarte, qué bueno verte, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? Bien, gracias a Dios, muy bien. Pues aquí en casa, en la Ciudad de México, se decretó semáforo rojo desde hace unos cuantos días, hace unos 3, 4 días. Desde este momento hasta enero, no recuerdo qué fecha. Entonces estamos en casa, tranquilos, pero muy bien, gracias a Dios. La familia bien, las niñas bien, todo bien.
Qué bueno, gracias a Dios, el Señor es bueno, vamos cerrando el año y en medio de todas las circunstancias y el caos, Dios sigue mostrando su fidelidad. Sin duda. Y la última vez que platicamos, Fermín, hoy vamos a hablar acerca de estos aspectos de la predicación, pero eh, la última vez que conversamos estabas predicando a través de los salmos. Así es. Recuerdo muy bien esta parte en la iglesia. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo van? Sin lugar a duda, muchos salmos muy pertinentes en esta época, con el mensaje de esperanza, de refugio, aparte de Dios. Totalmente. Y me acuerdo que aquella vez que platicamos dijimos, no, pues vas a terminar hasta quién sabe cuándo, ¿no? Si vas un salmo a la semana, pero terminamos, justo terminamos hace 2 semanas, el domingo pasado tuvimos un mensaje especial de estas épocas navideñas, pero el anterior terminamos de ver el Salmo 149, 150, cerramos todo el libro de los Salmos. Este próximo domingo tendremos una enseñanza de aquello que aprendimos durante este 2020 a través del libro de los Salmos. Y bueno, fue maravilloso y tienes toda la razón, hay muchos salmos ahí que traen mucha esperanza para estos tiempos, que me ayudan a entender que Dios no se espanta de escuchar mis sentimientos y de escuchar, decimos acá en México, mi saque de onda, ¿no? Que no entiendo qué es lo que está pasando. Y al contrario, ¿no? Tenemos a un Dios que nos escucha. El libro de los Salmos termina maravillosamente con salmos que le llaman aleluya, y terminan haciendo la invitación de alabar a Dios. Entonces, fue un tiempo muy, muy bello terminar el libro de los Salmos. Ahora, este, pues vamos a arrancar con otro libro más. Qué bien, gracias a Dios. Sin lugar a duda también, el hacer este recorrido permitió, creo yo que para cada hermano, pero para aquellos que tuvieron la dicha de enseñar, y creo que ha sido en equipo que lo han hecho, de voy a decir obligarnos, pero en un sentido positivo, Uh a -huh. leer y estudiar salmos que muy pocas veces se leen o estudian. Exacto. O sea, generalmente el libro de los Salmos acudimos a ellos, encontramos mucho consuelo en los salmos y en ocasiones en un versículo de los salmos, ¿no? Somos muy dados a eso como cristianos, ¿no? Agarrar un versículo en medio de un salmo, en medio de un libro que trae mucha paz y es válido, es muy válido siempre, pero ha sido muy bello encontrar el contexto de cada uno de estos salmos, aprender del contexto de cada uno de estos salmos y hemos aprendido muchísimo, gracias a Dios. De los 150, como dijiste, algunos citarían el 23.1, Uh el -huh. 91.1, Uh -huh. por ahí se va restringiendo, pero perdemos la riqueza de la revelación de Dios a Así través es. de todo este libro de poemas. Menciono esto porque, Fermín, ¿cómo defines tú la predicación expositiva entonces? La definiría como dejar que la Biblia hable, ¿no? Dar el mensaje que contiene la palabra de Dios. De hecho, expositivo básicamente significa exponer algo que ahí está, simplemente. Y eso es lo que es la predicación expositiva, exponer el texto, eh, cuidando el contexto en el que fue escrito, a quienes fue dirigido el mensaje y cómo se aplica a nuestras vidas. Ahora, queridos líderes que están participando en esto, si se dan cuenta, y comenzamos hablando de esta vivencia real en la iglesia de Fermín de los Salmos, no se, al hacer un estudio como este, no va uno buscando qué quiero hablar hoy, qué quiero decir yo, qué salmo voy a escoger, qué versículo me gustó o cuál me habló a mí. Voy buscando qué dice el texto y que lo estudiemos. Y Fermín, no hay muchas iglesias que hagan cosas así. ¿Por qué crees que se ha perdido esta práctica de tomar un pasaje, un libro, un capítulo y ver qué es lo que el texto enseña, no lo que yo quiero decir? Es muy interesante que digas eso de cómo se ha perdido este tipo de enseñanza, porque yo creo que el libro de los Hechos me habla de cómo los apóstoles enseñaban la Biblia, enseñaban el texto, enseñaban, o sea, veo a un Pablo con toda sinceridad y con toda libertad decir, no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios, ¿no? Entonces encuentro
encuentro que sí, es algo que se ha perdido. Las razones que yo encuentro, bueno, básicamente una porque pareciera que mucho de nuestra instrucción como pastores la recibimos de nuestros propios pastores y aprendemos de ellos, algo que no está mal, no, al contrario, es algo bueno aprender de nuestros pastores. Pero si nuestros pastores no lo estaban haciendo y aprendemos de ellos, regularmente nosotros copiamos lo que aprendemos de nuestro pastor. Entonces, yo creo que han pasado varias generaciones así, donde los pastores han dejado la enseñanza expositiva de la palabra y esto. Otra razón creo que es porque pues es más cómodo, ¿no? Es más cómodo de repente escoger nosotros los pasajes. Ojo que digo que es más cómodo, que para mí es muy incómodo es hacer eso, pero para muchos es cómodo escoger los pasajes, hablar de lo que a ti te gusta, no tocar los temas que son complicados, porque la Biblia toca temas muy complicados y muy difíciles a través de todo el texto bíblico. Entonces escogemos lo que nos gusta, pero eso priva a la congregación de recibir el alimento completo. Estoy leyendo un libro muy interesante, híjole, se me fue el nombre en este momento, pero habla acerca de cómo Cristo aparece en el Antiguo Testamento, y no es que cada versículo del Antiguo Testamento hable del Señor Jesús, pero sí apunta hacia el Señor Jesús. Entonces muchas veces por este afán pues ¿Será este, Fermín? ¿Es este el que estás leyendo? es exactamente ese libro, Pues como exactamente que ese nos libro. hubiéramos puesto de acuerdo, mira. Está maravilloso el libro. Y me encanta y me da tristeza porque sé que muchos pastores lo hacen con un corazón sincero de creer que la iglesia conozca del Señor Jesús. Pero al no enseñar la Biblia completa, perdemos mucho acerca de quién es el Señor Jesús y quién es nuestro Dios. Entonces, en tiempos difíciles como estos, y me atrevo a decirlo de esa manera, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, donde hay enfermedad, hay muerte, hay una crisis muy fuerte social, digámoslo así, porque una pandemia pues trae crisis definitivamente, cosa que no vivíamos hace muchísimos años, por lo menos nuestra generación no ha vivido crisis como esta que estamos viviendo. He podido ver el fruto de este tipo de enseñanza en nuestra congregación, con personas que están confiando en la soberanía de Dios, confiando en que Dios es poderoso, confiando en que Dios no se le escapa absolutamente nada, y eso es bien importante de la predicación expositiva. Ese es el desafío de seguir conociendo a ese Dios y lo que está haciendo, pero no es solo en ciertos textos, ¿verdad? Es a través de todo ese consejo bíblico. En un ratito les voy a mencionar el nombre del libro y vamos a platicar acerca del libro también que Fermín escribió. Así que aquí lo tengo para que no se me olvide. No se preocupen, ahora retomo eso. Fermín, decías que ahora sientes más difícil o incómodo el no hacer una predicación que va a un pasaje. Tengo un amigo que suele decir que cuando predica de manera temática le pide perdón a Dios. Creo que ¿Verdad? Porque no es tan necesario hacerlo así, porque creo que una predicación temática también puede ser expositiva, no es salir de esta manera de enseñar expositivamente. Pero sí me cuesta mucho trabajo de repente que alguien hace poco me invitaron a dar una conferencia en un grupo de hombres en otra iglesia. Y les digo, ¿y cuál es el tema? El que tú quieras, lo que Dios ponga en tu corazón. Y eso me cuesta tanto trabajo. No es que Dios no ponga cosas en mi corazón y no tenga un mensaje que dar, pero de repente que te digan, no, pues es libre, el tema que tú quieras. Y en realidad terminé enseñando un salmo, entendiendo que la iglesia va más hacia los temas, pues de una manera temática, ¿no? Importante, ¿qué hacer cuando te quedas solo, ¿no? Y vimos uno de los salmos muy bellos donde David está, el Salmo 143, si no me equivoco, donde David se queda solo en la cueva de Adulam, y pudimos verlo así. Pero sí, cuesta mucho trabajo. Para mí es mucho más fácil saber que estoy enseñando un libro, saber que voy verso a verso, capítulo a capítulo, e incluso terminando de enseñar el domingo por la tarde, yo puedo comenzar a leer lo que voy a enseñar el próximo domingo. Mi congregación sabe qué es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces es algo muy, muy bello.
Magnífico, Fermín. Algunos podrían pensar, y tal vez vale la pena que lo aclaremos en este momento, que podría tornarse una predicación monótona en el sentido de qué aburrido, porque qué largo que no terminamos el libro de los Hechos y cuántos capítulos nos faltan, o podría restarle esa espontaneidad espiritual. ¿Qué dirías al respecto? ¿Es verdad eso o es un mito? Creo definitivamente que es un mito. Creo que es un mito. No recuerdo qué pastor es que estaba, su iglesia, pero de hace un par de siglos atrás. Soy muy malo para guardar esas referencias, pero no recuerdo cuál pastor estaba en su iglesia y enfrente había un teatro. Y su iglesia cada vez tenía menos gente, el teatro cada vez estaba más lleno. Y fue a hablar con el artista, ¿no? el actor de la obra que estaba presentando. Y le exponía esto, porque en mi iglesia hay poca gente y el teatro hay mucha gente. Y la respuesta del actor es, porque tú estás enseñando una verdad como si fuera una mentira y yo estoy enseñando una mentira como si fuera una verdad. Y es algo muy fuerte, porque creo que es nuestra responsabilidad el que la gente pueda engancharse con la enseñanza bíblica. Y para esto, ¿sabes? A veces decimos, bueno, es que yo no soy tan creativo o yo no soy... Pero, ¿qué no el Señor puede hacerlo? ¿Qué no si pides en oración y le dices al Señor, Señor, yo quiero que mi iglesia se enganche en la enseñanza de la palabra, que comprenda lo que dice la palabra? Creo que la palabra de Dios es muy rica en figuras, en ideas, o sea, es muy relevante, es la palabra de Dios. Y, o sea, cualquier cosa que nosotros digamos se va a terminar. O sea, dice en 1 de Pedro, ¿no? En el capítulo 1 al final, que el hombre y la gloria del hombre es como hierba, que un día es y el siguiente día no es, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces sí creo que es un mito que la gente se aburre. Creo que depende, o sea, si estás aburriendo a tu gente, pues hay algo que tienes que hacer tú como predicador, porque la palabra de Dios no aburre. Y segundo, la otra cosa que decías era si le resta algún tipo de libertad al espíritu. Claro. Y creo que no, bueno, yo lo que he experimentado es que en tiempo regular de la iglesia, no ahorita con la pandemia, teníamos 3 reuniones. Y yo alcanzaba a notar que las 3 reuniones tenían de repente una connotación distinta. Y creo que era parte de dejar que Dios pudiera dar el mensaje. No estoy diciendo esto o sea, tengo un bosquejo, tengo algo que enseñar, pero creo que de repente Dios te guía como pastor a hacer un cierto énfasis en algo en específico de la enseñanza. Y a veces yo sentía eso, personas que se quedaban permanencia voluntaria, varias reuniones, me decían, esta tercera reunión como que pastor, como que le hizo énfasis en algo distinto, y es cierto. Creo que no resta la espontaneidad, y creo que a veces pensamos, bueno, pero no le da libertad al Espíritu Santo. Pero yo también creo que mientras tú estudias, estás dándole libertad al Espíritu. Mientras estás haciendo tu bosquejo, es el Espíritu el que te está guiando a ir armando ese bosquejo, ¿no? Por supuesto, porque eso que estamos preparando para exponer, para explicar, no son las palabras nuestras, no son las ideas nuestras, son lo que el Espíritu Santo está hablando en el texto. Queridos líderes, gracias por estar participando aquí, por los saludos. Y el leer y entender el texto bíblico no enciende una llama en el corazón, entonces nada lo va a lograr. ¿Verdad? Si el texto te parece fastidioso, no es un problema del texto. Bien decía el salmista que cuánto deseo tenía en su paladar, ¿no? No había algo tan sabroso como el texto. Y creo que a veces quizás es porque lo que hemos conocido es un discurso que trata de engancharnos, de envolvernos, pero no es profundo, no toca lo más íntimo del corazón. Totalmente. Si alguien que nos está escuchando, Fermín, dice, wow, a mí cómo me encantaría estudiar un libro bíblico y enseñárselo, no sé, en la iglesia o a los jóvenes,
pero dice, ¿cómo empiezo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? ¿Qué le recomendarías a alguien que por primera vez de repente va a iniciar y le toca el capítulo 1, verso 1, no sé, de una carta en el Nuevo Testamento? Yo creo que, bueno, consejos muy prácticos. Bueno, comienza a escuchar personas que enseñan de esa manera, porque eso te va a ayudar a entender de qué estamos hablando, ¿no? Es importante eso. Otra, bueno, hay muchos métodos de estudio bíblico y de predicación expositiva que son importantes tomar para entender cómo comenzar, cómo ver el texto, cómo enseñarlo. Pero un consejo muy práctico que le daría es, escoge libros cortos que te ayuden a pintar un panorama a corto tiempo. Y así la iglesia y tu grupo de jóvenes o de adolescentes se va a enganchar más porque sabe que la historia va a continuar, pero también ve muy cercana a la meta y eso es importante. Libros que recomiendo, por ejemplo, el libro de Ruth es un libro maravilloso. Son 4 capítulos solamente, lo puedes dar en un mes, o sea, en cuatro domingos o 4 días de reunión que tú tengas. Y la historia es muy bella y te va enganchando hacia la siguiente historia, hacia la siguiente historia, la siguiente historia. Entonces, libros cortos creo que funcionan muy, muy bien. El exponer o explicar, por ejemplo, así un capítulo, no puede desligarse de formar hábitos para estudiar ese capítulo. Algunas personas dicen, yo leo el capítulo y me vi un par de cosas nada más y usted leyó un versículo y todo lo que sacó, Exacto. todo lo que saca de ahí. Pero no es que uno saque, que ahí está, ¿qué dice el texto? ¿Cómo hay un significado que buscamos ahí? ¿Cómo estudias tú, Fermín, un pasaje, un capítulo? ¿Qué herramientas usas? ¿Qué es lo que te ha ayudado en todo este recorrido? Sí, me acuerdo que ir a conferencias de pastores donde se hablaba de este tema y me acuerdo que un pastor decía, haz tu trabajo, siéntate en la silla y estudia. Y es algo que pareciera muy sencillo, pero toma un esfuerzo y requiere un esfuerzo. Necesitas sentarte, necesitas abrir la Biblia y necesitas leerlo. Y decías algo muy interesante, porque muchas veces nos pasa, está alguien enseñando y enseña y dice, wow, ¿cómo vio eso? Yo no lo había visto. Y prácticamente es porque él lo vio y tú no lo viste. Es solamente eso, porque ahí está en el texto. Entonces se requiere de estudio. ¿Cómo lo hago? Pues lo que hago es leer varias veces el mismo pasaje, comenzar con una etapa de observación del texto que me ayude a entender qué es lo que dice. Un pastor de Semilla de Mostaza, Iber Cruz, él decía, ¿cuántas veces leer el texto? ¿10 veces? ¿20 veces? ¿50 veces? Él dice, bueno, las veces suficientes como para que puedas, sin ver el texto, saber de dónde comienza y a dónde termina y que forma parte del texto. Y creo que eso es válido. Leerlo muchas veces y tratar de comenzar a identificar cada parte del texto. ¿Quién está haciendo la acción? ¿Quién habla? ¿Quién dice las cosas? ¿Cómo las dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde suceden las cosas? ¿Por qué suceden? ¿Para qué? Encontrar conectivos dentro del texto es importante, el por lo tanto o el pero. Todas esas cosas son importantes dentro del texto. Me encanta porque Dios dejó o sea, el texto escrito, ¿no? Las palabras escritas. Y es algo que podemos entender y podemos leer y podemos estudiar. Eso me parece fascinante. Pareciera que se acerca a nosotros de manera que nosotros podamos entenderlo y ahí está en el texto. Entonces requiere un tiempo de observación. Después me doy a la tarea de utilizar algunas herramientas que ya tengo, apps en el teléfono que son muy prácticas, donde puedo identificar los significados de algunas palabras que me cueste trabajo entender y también consultar algunos comentarios. Esta etapa la dejo más hacia el final porque yo quiero descubrir lo que dice y luego ir al comentario y confirmar algunas cosas de las que yo descubrí dentro del texto. Si yo, algo muy práctico que puedes pensar es, si tú encuentras algo
y dices, wow, encontré esto, y luego lees 3 comentarios y no lo mencionan, seguramente te estás equivocando, porque hay otras personas que ya observaron el texto y ya lo estudiaron. Pero creo que hay una gran riqueza para uno mismo como pastor, como maestro de la palabra, de descubrir las cosas tú mismo y después confirmarlas con un comentarista, ¿no? O con un comentario bíblico, que es de gran ayuda. Y después, Claro. bueno, importante encontrar esta aplicación de práctica, porque tú quieres no solamente darles información a las personas, sino también ayudarles a comprender el texto y saber qué tienen que hacer, ¿no? Entonces es importante de repente hacer preguntas como, ¿hay algún mandamiento en este pasaje que tengo que obedecer? ¿Hay algún pecado del cual me tengo que arrepentir? ¿Hay alguna acción que debo de tomar o hay algo que tengo que dejar de hacer? Y entre esas preguntas, al responderlas, puedo encontrar cosas muy prácticas, de tal manera que mi predicación no solamente haya información, sino también un llamado a la acción, una exhortación, un ánimo a la iglesia para que pueda poner en práctica lo que escuchó. Y ese elemento es crucial porque el estudio correcto del texto transforma nuestra vida. Santiago lo diría, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y hoy, probablemente en muchas congregaciones, una preocupación es que hay gente que es excelente para escuchar, buenos oidores. Uy, Les sí. gusta oír una gran sermón, pero la vida espiritual no es sentarnos a escuchar, es vivir. Queridos líderes, gracias por los saludos que están anotando aquí. Veía desde Venezuela, desde Chile también. Un saludo a nuestro querido director y fundador, Lucas Leis, que nos está escuchando hoy. Qué bueno, saludos Lucas. Y Fermín, en todo este camino, evidentemente, como estaba diciendo, es trabajo, el estudiar y explicar el texto es trabajo. Quizás por eso muchos, tal vez, no sé, en el corre-corre, tal vez en la prisa, pues uno dice, no, pues ahí digo algo ahí creativo que llama la atención y menciono un versículo y con eso salimos. Pero esto toma horas de trabajo. Eh, Y creo no, que no es ese es sencillo. nuestro trabajo. Perdón que te interrumpa, pero creo que ese es nuestro trabajo. A veces sentimos como pastores que hay muchas cosas que hacer. O sea, hay que preparar un programa musical, hay que preparar algún sketch, hay que preparar esto y nos hacemos de todo. Somos administradores, somos pastores ejecutivos, queremos enseñar y hay que bajar nuestras actividades y resumirlas en 2 cosas, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. A los discípulos en Hechos capítulo 6, recuerdo que comienza a haber algunas dificultades con las viudas de los griegos y de los judíos, y de repente ellos encuentran un equipo de hombres que están llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, con un buen testimonio, a quienes les encargan esas cosas, y Pedro dice, ¿no? Y nosotros nos vamos a abocar a esto, a la enseñanza de la palabra y las oraciones. Entonces creo que es una tarea, esa es la tarea que tenemos. Ahora, con mucho de lo que está sucediendo incluso en estos días, pues nos hemos convertido en camarógrafos, iluminadores, de todo para poder grabar los textos, pero no dejemos de enfocarnos en lo que es realmente importante, que es la enseñanza de la palabra. Tuviste la dicha de pasar por el grato sufrimiento de escribir un libro, porque es una gran noticia de ver el nacimiento de un libro, pero también es arduo trabajo. Y escribiste un libro que explica el por qué y cómo predicarle expositivamente a las nuevas generaciones. Si pudieras decirnos 2 frases, no me refiero textuales, sino en cuanto a lo que el libro va a buscar enseñarnos, ¿qué nos dirías, Fermín? Pues creo que el libro pretende inspirar y animarte a enseñar expositivamente la palabra. Eso es la intención en la que está escrita. Y no es un libro académico que te dé solamente métodos, sino creo que es una exposición de un capítulo de la Biblia, Nehemías capítulo 8 prácticamente, en el cual podemos ver la predicación expositiva y te da razones. O sea, por eso se llama ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y cómo enseñar. Te da razones que te inspiren y te animen a enseñar la palabra de Dios de esta manera. O sea, queridos líderes, y esto que estamos escuchando ahora, vean que el desafío, y creo yo,
la ventaja crucial de poder formar la disciplina de que estudiemos el texto bíblico detenidamente y que nos aseguremos que lo que vamos a comunicar sea el significado del texto, pues nos previene de que nosotros seamos quienes le metemos nuestras ideas al texto. Así que si estás escuchando esta conversación y dices, wow, yo creo que necesito aprender acerca de esto, tal vez no tengo muchos modelos cerca, en primer lugar, lo que estamos recomendándote es consigue ya mismo en la tienda de e625.com el libro de Fermín, ¿Por qué y cómo predicar expositivamente a las nuevas generaciones? Lo puedes encontrar también en las versiones digitales en las distintas plataformas. Te va a dar esas razones y te va a orientar a que tengas esa motivación de decir, esto es importante, es crucial. Asimismo, ya como compañero de este libro, viene el curso ahora en enero, arrancamos el 5, en el que Fermín nos va a estar enseñando cómo hacerlo y nos vas acompañando en este proceso. El 5 de enero arrancamos Instituto e625.com, está la información y te puedes inscribir ya. Fermín va a ser nuestro profesor. ¿Qué vamos a encontrar ahí, Fermín? Danos algún secreto de lo que está preparado en este curso. Una revelación de lo que está dentro del curso. Pues mucho acerca de lo importante que es prepararnos nosotros personalmente como maestros de la palabra, y también mucho acerca de qué es lo que hay antes de la predicación, lo que hay durante la predicación y lo que debo de esperar después de la predicación. Básicamente así está resumido el curso. Me encantó el prepararlo, el formato que tienen ustedes como instituto, que es muy didáctico. Hay algunas preguntas que tienes que responder y bueno, tendremos en su momento un tiempo para responder preguntas y vernos en vivo, no nada más a través de esta aplicación del instituto, sino también nos vamos a ver y vamos a platicar un poco respondiendo algunas dudas. Magnífico, Fermín, gracias. Para nosotros es un privilegio que seas parte del equipo de profesores. Queridos líderes, están escuchando a alguien que es un apasionado por el texto, es un pastor que enseña el texto y que con ese cariño ha preparado este curso. Y en efecto, a lo largo de las sesiones que están preparadas ahí, hay 24 temas que vas a poder estudiar a tu propio ritmo durante un mes, desde tu dispositivo móvil incluso. Está dosificado todo el contenido, pero también hay sesión en vivo para conversar uno a uno con Fermín y poder responder preguntas, ahondar en algunos de los temas también. Lo que necesitamos, como dijiste, muy práctico lo que mencionaste, ejemplos, modelos que nos ayuden a crecer en este sentido, mejores estudiosos del texto para enseñarlos mejor. Fermín, ¿hay algún lugar donde los líderes puedan encontrar algunos de los sermones, de los mensajes, de los estudios que preparas, que los demás de tu equipo en la iglesia también desarrollen? Claro que sí. Bueno, tenemos nuestra aplicación, nuestra app para Google, y bueno, en Google Play y también en la tienda de App Store. Pueden buscarla como Semilla de Mostaza México. Ahí encuentran mucho de las enseñanzas que como iglesia impartimos los domingos o entre semana también. Tenemos también nuestro canal de YouTube, que es muy práctico, ¿verdad? Ya porque lo puedes ver en tu televisión inteligente. Puedes bajar la aplicación de YouTube y buscar el canal. El canal también es Semilla de Mostaza México. Y ahí también. Y ahí mismo en YouTube les sugeriría, específicamente a los pastores, buscar eso, Conferencia Pastores Semilla de Mostaza, y vas a encontrar varias conferencias que a través de los años hemos estado dando, donde tocamos estos temas de predicación expositiva y tocamos temas de consejería bíblica, de estudio de la palabra, de enseñanza de la palabra, de administración incluso dentro de la iglesia y demás. Hay muchos recursos por ahí. Entonces búsquenos ahí en Semilla de Mostaza México, canal de YouTube. Sumamente completo todo el contenido que tienen ahí a disposición para poder incluso aprender, ver el modelo, o yo lo he utilizado también incluso como para algo devocional propio, de sentarnos a escuchar y aprender en nosotros. Fermín, gracias por ser ese ejemplo que he dicho también, que eres parte de este equipo de pastores donde todos tienen esa misma
gracia y apasionados por el estudio del texto bíblico, y qué dicha que pues ahora, también a través de este curso nos puedas enseñar. Nos estaban preguntando ahí detalles acerca del costo y otra información. Todos los detalles del curso están en Instituto E625.com y ahí los puedes revisar, puedes ver las fechas, están los costos, puedes incluso ir ahora mismo e inscribirte a un minicurso gratuito para que puedas comenzar ya a aprender y a familiarizarte con el entorno de la plataforma Instituto E625.com. Fermín, repitamos el título de tu libro para que también los líderes puedan conseguirlo, ya sea físico, está en la tienda de E625.com, o digital, y que lo puedan encontrar también. El nombre del libro es ¿Por qué y cómo predicarles expositivamente a las nuevas generaciones? También les animo porque a veces pensamos, bueno, es un libro para pastores, pero creo que no, creo que es un libro que pueden leerlo cualquier persona que quiere crecer en esto de aprender acerca de la palabra, de la escritura, del efecto que tiene en nuestras vidas. Entonces es muy fácil de leer y pueden encontrarlo ya sea digital en las diferentes tiendas o físicamente. Creo que ustedes lo mandan a cualquier lado, ¿no es así? Está disponible en la tienda, así que escríbenos. Ahora obviamente hay un asunto que nos limita en los envíos, pero pueden entrar y ver ahí la información y la disponibilidad también para que pueda llegar. Nos tenemos que ir acostumbrando. Vemos varios que nos gusta el libro físico en papel, ¿verdad? Y tocarlo, leerlo, abrazarlo, pero gracias a Dios por la tecnología que tenemos. Ese libro, si vas a estar en el curso con Fermín, que comienza el 5 de enero, yo te sugeriría que empieces a leerlo ya porque te va a enriquecer muchísimo también. Quedé también de decirles el título del libro que coincide que estamos leyendo. Este es un libro académico, así que... Sí, es un libro académico, exacto. ¿Verdad? Yo algunas partes, Fermín, las leí y dije, no, ahora sé menos, ahora me doy cuenta que no sé. No, y son de esos libros que tienes que leer 1 y 2 veces y que cuesta trabajo entenderlo, pero es muy interesante. Me resultó muy, muy interesante leerlo. Así que para aquellos que tienen un poquito de más experiencia o recorrido, si estás ya en un ámbito académico, este es un libro publicado por Editorial Portavoz que se llama La Hermenéutica de Cristo, y la conversación es cómo entender y cómo realmente estudiar y ver a Cristo en el Antiguo Testamento sin cometer atropellos y terminar viendo ahí a Cristo donde no estaba, ¿verdad? Y más bien, ese es el peligro, que nosotros metamos nuestras ideas al texto. Queridos líderes, que el texto sea el que entre a nuestra mente y la transforme, que eso sea lo que nos pueda moldear y enseñar. Fermín, muchas gracias por la conversación de hoy, qué valioso. Gracias. La verdad que ha sido un gusto poder estar con ustedes. Qué bueno, te envío un fuerte abrazo desde Guatemala, que estés bien en estos días de semáforos rojos con todo y familia, y para todos los demás también, por favor, con toda la prudencia y las medidas, cuídense, y desde ya, este es el último live del año, nos vemos en el 2021, arrancamos el 5 con los cursos, ahí veremos otra vez a Fermín, volveremos a platicar. Feliz Navidad, queridos líderes, qué bueno que Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió, pero resucitó, y muchos testigos lo vieron y ascendió al cielo, y muy pronto volverá. A él celebramos. Feliz año también. Nuevamente, Fermín, un abrazo. Igualmente, feliz año, feliz Navidad. Bendiciones. Gracias, queridos líderes. Hasta la próxima.